Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus lugares por unos momentos, mis hermanos. Primeramente, le doy gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por permitirme nuevamente reunirnos, ¿verdad?, todos juntos, unánimes en este día, ¿verdad? Y gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por sus oraciones, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad?, que oremos los unos para con los otros, ya que mis hermanos, pues, ¿verdad?, siempre las necesidades están, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues, en esta ocasión, ¿verdad?, quiero tocar ese tema, ¿verdad?, que es la libertad del cristiano. Es el título del tema, ¿verdad?, de este inicio de su día santo del Señor. Y como decía la alabanza, ¿verdad?, nuestro Dios desde el principio de la creación, ¿verdad?, vio todas esas cosas, todas esas necesidades que el hombre necesitaba, mis hermanos, y Él quiso que siempre cada uno de nosotros, ¿verdad?, viera de una manera buena para que siguiéramos los pasos que Él, mis hermanos, había dado desde el principio, ¿verdad? Como desde Adán, todo Adán, Noé, todos aquellos, mis hermanos patriarcas que caminaron con el Señor, ¿verdad?, buscaban lo mismo que buscamos nosotros hoy en día. Y es importante, ¿por qué? Porque era su preocupación del Señor Jesucristo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, que fuéramos por el camino correcto y que fuéramos, ¿verdad?, a esa tierra, así como el pueblo natural de Israel, ¿verdad?, fue y encontró, mis hermanos, todos aquellos que tuvieron esa dedicación y esa gran fe por llegar a esa tierra. También nosotros, mis hermanos, tenemos promesas, tenemos todas esas cosas hermosas que el Señor nos ofrece, y también luchemos cada uno de nosotros por alcanzarlas y obtenerlas. Así como los discípulos, así como todos ellos, mis hermanos, ellos aún siguen, ¿verdad? Todas las cosas de nuestro Dios son importantes. Pablo era su preocupación, mis hermanos, ¿verdad?, de que todos, ¿verdad?, buscáramos vivir para siempre. Era su preocupación, y precisamente, mis hermanos, les invito que tomen su Sagrada Escritura y vamos a tener una lectura allá en Primera de Corintios, mis hermanos. Vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a darle lectura a esos dos versículos, mis hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura todos juntos al verso 32 y al verso 33. Cuando estemos ahí, mis hermanos, pues yo de aquí miro, ¿verdad? Cada uno de ustedes, cuando ya estemos ahí, vamos a darle lectura todos juntos, unánimes. Y la palabra de nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús, dice así: sé sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Pues, ¿verdad?, que alguien, pueden tomar sus lugares, ¿verdad?, que alguien se preocupa por enseñarnos, mis hermanos, y por recordarnos, ¿verdad?, cómo obtener, mis hermanos, ir caminando en los caminos de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que quiere? Que, mis hermanos, dice el versículo 32, que no seamos obstáculo de nadie, mis hermanos, así como que no seamos obstáculos para que a todos aquellos, mis hermanos, que escuchen el mensaje, la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, llegue hasta ellos. Incluso dice que a las iglesias,
Pablo por eso hablaba, mis hermanos, a las iglesias y les daba esas recomendaciones, ¿verdad? Que no hubiera contiendas, que no hubiera nada, mis hermanos, absolutamente en los corazones de aquellos que realmente tenían esa gran fe. Y veían, ¿verdad? Por eso él dice que él, mis hermanos, él siempre se hizo menos que aquellos que en realidad sabían y tenían, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios y la conocían, ¿verdad? Por eso ahí dice que a los gentiles y a los judíos, ¿verdad? Primeramente, y a los gentiles, que no fuera un obstáculo, ¿verdad? Que no fueran tropiezo para que todos aquellos, mis hermanos, que escucharan la palabra de nuestro Dios, se allegaran y caminaran como nosotros, buscando, mis hermanos, lo mejor para llegar a esa tierra, a esas promesas que nuestro Dios nos da, ¿verdad? Porque dice también, mis hermanos, que allá en el libro de Romanos, capítulo 11, dice, capítulo 11, verso 13 y verso 13 y al 15. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Nos paramos ahí. ¿Qué quiere decirles Pablo? Dice, a ustedes vengo y les hablo de esta manera. Dice, porque yo vengo a cumplir mi ministerio y quiero que ustedes también, ¿verdad? Así como él, mis hermanos, nos incita a que sigamos el camino de nuestro Dios, también nosotros debemos de meditar en eso, ¿verdad? Nosotros debemos, mis hermanos, ahora sí, de tener ese celo por todos nuestros hermanos, ¿verdad? De que busquen la salvación, de que se salven, ¿verdad? Porque dice el verso 14, por si alguna manera provoquéis a celo, dice, por si en alguna manera provoquéis a celos a mi carne y hiciese salvos algunos de ellos. Mis hermanos, aquí dice, ¿qué pasa si yo excluyera a los judíos y solamente ellos fueran? Sino que Él también, mis hermanos, quiere que nosotros, ¿verdad?, también seamos salvos, ¿verdad? Y también ellos, aquellos, mis hermanos, como aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Esos, mis hermanos, también pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque dice el 15, ¿verdad? Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sin vida de los muertos? O sea, mis hermanos, dice, yo escribí aquí algunas palabras, mis hermanos, en verdad, del diccionario de Real Academia: extrañamiento, ¿verdad? O excluidos, ¿verdad? Es quitar a alguien o algo del lugar que preside de ello. Excluir a alguien o alguno de una junta o comunidad, ¿verdad? ¿Qué pasaría, mis hermanos, si él hubiera dicho, no, solamente los judíos, ¿verdad? Porque él, mis hermanos, pues se hacía judío, como dicen, ¿verdad? Él se metía con ellos, pero a la vez
hablaba a aquellos que no conocían la ley de nuestro Dios. Entonces él hablaba también precisamente de eso, ¿verdad? Y hay otra, ¿verdad? De precisamente, como vamos a decir, rechazar, negar, ¿verdad? La posibilidad de algo, ¿verdad? Porque él, mis hermanos, él era lo que veía, que como los judíos tenían la ley de nuestro Dios y sabían, mis hermanos, ellos eran celosos de eso y ellos no querían que otros, mis hermanos, supieran o escucharan la palabra de Dios. Por eso él habla de esa manera, ¿verdad? Y, o sea, él dice, no, pues yo no puedo desestimar tampoco ni a los judíos, o sea, por eso dice que mi carne, ¿verdad? Dice, mi carne hiciese salvos a algunos de ellos. Por eso él se hacía, mis hermanos, él conocía la ley y él hablaba con ellos, pero también él quería que todo aquel que lo escuchara se salvara, mis hermanos. Así como hoy en día, pues, ¿quién no quiere, mis hermanos, que toda su familia estuviera aquí este día? Pero lamentablemente, mis hermanos, la misma palabra de Dios dice que no es para todos, sino es que aquel que pone la mayor atención y prosigue, mis hermanos, el blanco, que es el Señor Jesús. Esos son, mis hermanos, los que vamos caminando, ¿verdad? En esta tierra literal, se puede decir, para poder alcanzar las promesas de nuestro Dios. Porque dice el extrañamiento, y así, mis hermanos, pues salvarían todos, ¿verdad? Que nuestras familias estuvieran todos aquí, ¿verdad? Entonces, qué hermoso sería, pero lamentablemente, mis hermanos, no para todos es la palabra de nuestro Dios, porque así murieron también muchos, y por eso, mis hermanos, esos aún nos esperan, para que nosotros, mis hermanos, busquemos las cosas que nuestro Dios quiere. Dice también Primera de Corintios, capítulo 9, verso 23 y verso 24. Si alguien me ayuda a leer, mis hermanos, se lo agradeceré también mucho por ahí. Gracias, hermanita. Dice así: y esto hago por la causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Todos, mis hermanos, corremos, ¿verdad?, de esa misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos esa vida eterna que Él nos ofrece. ¿Cierto o no, hermanos? Por eso estamos aquí y por eso estamos luchando para poder obtenerla. Y dice, mis hermanos, el 9:19 y 23. Dice, por lo cual, siendo libres, para que con todos me he hecho siervo de todos, por ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque ya no sea sujeto a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, como les decía, mis hermanos, él se hacía, de repente se hacía judío,
como muchos, ¿verdad? A veces así nos hablan, nos dicen, no, yo también soy cristiano y yo también conozco la Biblia, y nos hablan y nos dicen, ¿verdad? Pero, mis hermanos, muchas veces, pues los que escuchamos con cuidado, meditamos y como que nos llega el mensaje, la palabra, y dice, pues voy a acercarme, a ver si de verdad, lo que me dicen, voy a ver qué es lo que predican ahí en ese lugar. Pero dice, heme hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto la ley por ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces dice, y así los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo por ganar a los que están sin ley. También, mis hermanos, por eso mismo él decía que no, nadie sea tropiezo hacia los demás. Si alguien quiere y desea, pues mis hermanos, las puertas de este lugar están abiertas para todo aquel que desea, mis hermanos, buscar las cosas que todas aquellas, así como las bienaventuranzas, así como todas aquellas cosas que nos ofrece el Señor, mis hermanos, debemos de buscarlas. Dice, porque dice, me he hecho a los flacos, flaco por ganar a los flacos, a todos me he hecho, todo que de todo punto salve a algunos. O sea que, mis hermanos, como nosotros hoy en día nos invitan, vamos a evangelizar, vamos a esto, vamos al otro. Puede haber, hermanos, que alguno de todos los que encontramos, los que vemos, puede abrir su oído y puede meditar lo que uno le enseña, lo que uno le dice, y puede acercarse, ¿verdad? Por eso él, mis hermanos, se hacía, dice, él sabía, dice, yo soy judío también y conozco la ley, pero me hago a ustedes por ganar a aquellos que andan sin ley. Entonces, precisamente que eso, mis hermanos, era algo importante para Pablo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, dice que él era celoso en todo, pero no en ser tropiezo para los demás, sino que él, mis hermanos, lo que quería era ganarlos, ¿verdad? De una manera o de otra, pero él quería introducirlos al camino verdadero y ir por la salvación, ¿verdad? Entonces vemos que eso es porque dice, ¿verdad? Leyó la hermanita que todos a la vez, todos estamos con el mismo propósito en este lugar, por obtener esa salvación, por tener todas aquellas promesas que el Señor le hizo a los patriarcas, le hizo a los apóstoles, les dio a los profetas, a todos aquellos, mis hermanos, así también cada uno de nosotros, con ese propósito estamos en este lugar, para poder, mis hermanos, y dice Romanos capítulo 15, dice así que los que somos más firmes debemos sobrellevarnos las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo, mis hermanos, precisamente decía esas palabras. ¿Por qué? Porque él
no quería decir solamente yo quiero ser salvo. Él quería que todos, ¿verdad?, buscaran la salvación, y se hacía aquellos que sin ley y con ley quería, mis hermanos, juntarlos, hacer un pueblo, ¿verdad? Por eso él, cuando llegaba a las iglesias, mis hermanos, él hablaba y veía todo aquello como nosotros hoy en día miramos. A veces la iglesia está vacía, a veces está medio llena, a veces llena, ¿verdad? Pero él lo que quería, mis hermanos, que día a día se fueran agregando más y más, para poder, mis hermanos, buscar, ¿verdad? Como todos buscamos una joya, un diamante, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor, mis hermanos, ese diamante va a estar ahí, ¿verdad? Y va poniendo cada uno, mis hermanos, como una piedrita. Y dice que entonces vamos a ¿qué? A ganar esa corona. Pero debemos, mis hermanos, de luchar. Todos y cada uno de nosotros podemos luchar, como dice ahí, que todos corremos, pero no todos alcanzan el propósito. Unos se quedan a medio camino, como el pueblo cuando salió de Egipto, ¿verdad? Muchos quedaron postrados y no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la incredulidad. Y hoy en día, mis hermanos, muchos dicen, yo no voy porque yo creo en Dios, pero hasta ahí nada más. Yo no quiero saber de Biblia, yo no quiero saber de nada. Bueno, pues los deja uno. Pero mis hermanos, pues ya sabe, como no les gusta escuchar, ya saben que la Biblia tiene su parte, ¿verdad? Que ya saben, si no quieren, ya saben, la muerte segura. No hay de otra. No vamos a decir, oh, voy a salvarme. No, porque debemos de luchar, así como todos aquellos lucharon para obtener las promesas, las bienaventuranzas y todas aquellas promesas, también nosotros debemos de luchar igual que todos aquellos, ¿verdad? Entonces dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, ¿verdad? Nosotros debemos de ir, mis hermanos, cada vez, ¿verdad? Debemos de ser más. Por eso Pablo, cuando llegaba a los lugares, a las iglesias donde él visitó muchas, mis hermanos, llegaba y a veces veía a 2, 3, pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Que allí donde está 1 o 2 o 3 congregados, ahí está, mis hermanos, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces debemos de pensar todo eso, meditar más que nada, ¿verdad? Porque dice Romanos capítulo 14, dice que nosotros, dice así, recibid a los flacos en la fe, pero no para contiendas de disputas, ¿verdad? O sea, mis hermanos, si alguien viene, como venga, no importa el vestir, no importa el calzado, no importa cómo venga, pero que lo recibamos, mis hermanos, de una manera tal cual nuestro Dios recibió en un momento a cada uno de nosotros, como fuésemos, ¿verdad? Así debemos de recibir a todos aquellos, mis hermanos, hacernos a ellos, para que ellos vean que en nosotros hay esa fe, ¿verdad? Y esa fe aumente cada vez más. Dice, porque
uno cree que se ha de, no, perdón, dice ese es el verso 19, dice, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos para con los otros. Nosotros eso debemos de buscar, mis hermanos, la tranquilidad de los demás. Y no solamente ver que, oh, yo sí pues, estoy bien y aquí me siento feliz y los demás pues con problemas, con todas las cosas, mis hermanos, que a veces se nos vienen encima, pero nosotros debemos de ver hacia aquellos que necesitan, así como Pablo, hacernos a los flacos, no porque traiga una camisa muy bonita, no porque traiga una ropa muy lujosa, pues no le hablo porque, pues no. Hay que acercarnos, hermanos, a ellos, precisamente cuando empiezan a dar sus inicios, primeramente, ¿verdad? Sus primeros pasos. Ya después, mis hermanos, no hay más que enseñarles y enseñarles, así como Pablo, ¿verdad? Aunque por cartas, mis hermanos, por teléfono, por todo, hermanos, dales unas palabras de ánimo, de aliento, para que se sientan confortables, se sientan con confianza, ¿verdad?, de venir a este lugar. Entonces eso es algo que es muy bonito, ¿verdad? Y se siente, hermanos. Yo creo que cada uno de ustedes, que no quisiera que un día yo fuera a la casa de todos ustedes a visitarnos, aunque sea para platicar, para conversar la palabra de nuestro Dios. Yo creo que sí, hermanos, es bonito. ¿Por qué? Porque ahí mostramos lo que dice que no nada más yo. Amén, hermano Prócoro. Y sí, hermanos, ahí se muestra todo eso, ¿verdad? Unas palabras de aliento, unas palabras buenas, bonitas, ¿verdad? Que el hermano se sienta contento. Oh, pues no se siente como otros que, oh, yo me siento importante. No, hermanos, hay que ver por los demás, ¿verdad? Pablo nos recomienda, el Señor Jesús nos enseña todo eso, ¿verdad? También que debemos, mis hermanos, de vernos como tal, cuáles somos, ¿verdad? Dice Hebreos, mis hermanos, ya casi vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 12. Si alguien quiere darle lectura, mis hermanos, es del Hebreos 12, del 12 al 15. Si alguien lo tiene, mis hermanos, ya lo puede dar lectura. Dice así: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Bien, ¿verdad? Por eso debemos de estar, mis hermanos, contentos. Dice que alcemos nuestras manos caídas y las rodillas paralizadas. Todos aquellos que se sienten débiles, imposibilitados, mis hermanos, de estar con ese ánimo, con esa alegría, ¿verdad? Dice, y haced derechos los pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, para que, mis hermanos, ellos sigan los pasos firmes,
a lo que cada uno también de nosotros buscamos. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin lo cual nadie verá al Señor. Dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Porque mis hermanos, si nosotros no les damos palabras de aliento, ¿qué es lo que hace aquella persona? Se retira, se va. ¿Por qué? Porque mis hermanos a veces quiere alguna conversación con alguien, y pues yo en vez de arrimarme me retiro, me voy. O no, porque muchas veces, y lo digo también por mí, porque pues hay veces que muchas veces uno dice, es que yo no lo conozco, yo no sé quién es. Pero mis hermanos, Pablo no nos recomienda eso. Pablo nos dice que nosotros debemos de acercarnos a quien sea, y con todo, ¿verdad? Claro, primeramente, como siempre se ha dicho, cuando salgamos a evangelizar y eso, primeramente es ponerse en las manos de nuestro Dios, para que todas las cosas, mis hermanos, que hagamos, sean beneficiosas, sean de edificación para cada uno de nosotros. Y así, mis hermanos, todas esas cosas se van dando, y así podemos, mis hermanos, ir caminando como el Señor quiere. Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, vamos a ya ir finalizando con Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versos 1 al 2. Dice así: resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortémonos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Dice, porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Mis hermanos, como les decía al principio, todos aquellos, mis hermanos, que enseñaron a todos aquellos profetas, todos aquellos apóstoles, todos patriarcas y todo eso, mis hermanos, fueron enseñados por Dios, el Señor Jesús, patriarcas, profetas y apóstoles, mis hermanos. Todos ellos fueron enseñando lo mismo, ¿verdad? Y dice, porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Entonces vemos que el Señor Jesús, mis hermanos, enseñó todo esto, y Pablo recibió y también lo habló a todos aquellos que convirtió. Entonces también nosotros, mis hermanos, debemos de ver hacia los demás. Y vamos a finalizar, mis hermanos, con San Mateo, capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 8.
Verso 8, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a darle lectura todos juntos a estos versículos del verso 8 al verso 12, mis hermanos. Dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguen, hieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahí tenemos, ¿verdad?, todas esas bienaventuranzas. Si continuamos, mis hermanos, en el camino correcto, que nuestros pies, mis hermanos, no se salgan del camino, sino que sigan rectos y con esos deseos de obtener, mis hermanos, la vida eterna. Así, mis hermanos, es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que nos enseña y que nos redarguye muchas veces. Y así los voy a dejar con nuestro hermano superintendente. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.